El coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre, y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra. Con una vitalidad que parecía imposible a sus años, Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. «Ahora van a ver quién soy yo», dijo cuando supo que su hijo viviría. «No habrá una casa mejor, ni más abierta a todo el mundo, que esta casa de locos». La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas, y abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lujos superpuestos, y ella misma cambió los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, Amaranta se acordó de Pietro Crespi, de su gardenia crepuscular y de su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio, purificado por el tiempo. Una tarde, en que trataba de poner orden en la sala, Úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa. El joven comandante de la guardia les concedió el permiso. Poco a poco, Úrsula les fue asignando nuevas tareas. Los invitaba a comer, les regalaba ropas y zapatos, y les enseñaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó viviendo en la casa, y estuvo a su servicio por muchos años. El día de Año Nuevo, enloquecido por los desaires de Remedios, la Bella, el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana. Años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la tarde lluviosa de junio en que entró al dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. «Se llamará José Arcadio», dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad, su madre, podía distinguirlos. El día del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos, marcadas con las iniciales de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela, optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. El maestro Melchor Escalona, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde, perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía la esclava de Aureliano II y que el otro decía llamarse, sin embargo, Aureliano II, a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién. Aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habían quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa, donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad, hasta que un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada y más tardó en probarlo que el otro en decir que le faltaba azúcar. Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. «Así son todos», dijo ella sin sorpresa, «locos de nacimiento». El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que en juegos de confusión
se quedó con el nombre de Aureliano II, se volvió monumental como el abuelo, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió óseo como el coronel, y lo único que conservaron en común fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que los hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra, cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles, le contestó ella. Son los libros de Melquiades y las cosas raras que escribí en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades, y pusieron en la puerta el candado, cuyas piezas se soldaron con la herrumbe. Pero cuando Aureliano II abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días. Y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio. Mejor barrido y más limpio que el día del entierro. Y la tinta no se había secado en el tintero, ni el óxido había alterado el brillo de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor, donde José Arcadio Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia acartonada y pálida, como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después, cuando Úrsula entró al cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Aureliano II estaba abstraído en la lectura de un libro. Aunque carecía de pastas y el título no aparecía por ninguna parte, el niño gozaba con la historia de una mujer que se sentaba en la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres, y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red, y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago, y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Asombrado le preguntó a Úrsula si todo aquello era verdad, y ella le contestó que sí, que muchos años antes los gitanos llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras. Lo que pasa, suspiró, es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque le faltaban páginas, Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras parecían ropa puesta a secar en un alambre y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto. Contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquiades. No tenía más de 40 años. Llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II lo reconoció de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario se le había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. «Salud», dijo Aureliano II. «Salud, joven», dijo Melquiades. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años, explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Úrsula entró en el momento en que Melquiades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio.
¿Con quién hablas?, le preguntó. Con nadie, dijo Aureliano II. Así era tu bisabuelo, dijo Úrsula. También él hablaba solo. José Arcadio II, mientras tanto, había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento. Por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los 6 disparos simultáneos, y el eco del estampido que se despedazó por los montes, y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre, y que seguía sonriendo aun cuando lo desataron del poste y lo metieron en un cajón lleno de cal. Está vivo, pensó él, lo van a enterrar vivo. Se impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra, no por las ejecuciones, sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas de la torre y ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor de El Cachorro, y a cuidar gallos de pelea en el patio de la casa cural. Cuando el coronel Jarineldo Márquez se enteró, lo reprendió duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales. La cuestión, contestó él, es que a mí me parece que he salido conservador. Lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad. El coronel Jarineldo Márquez, escandalizado, se lo contó a Úrsula. Mejor, aprobó ella, ojalá se meta de cura, para que Dios entre por fin en esta casa. Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples mientras ponía en sus nidos a las gallinas cluecas. ¿Cómo se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación que los pollos se formaran dentro del huevo? Desde entonces manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio senil que lo llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste, sin revelar su verdadera identidad para seguir atrapando a los incautos. Fogueado por la intrepidez de su preceptor, José Arcadio II, llegó en pocos meses a ser tan ducho en martingalas teológicas para confundir al demonio, como diestro en las trampas de la gallera. Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata, le compró un par de zapatos blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del cirio. 2 noches antes de la primera comunión, el padre Antonio Isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo, con la ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga que el anciano párroco, acostumbrado a acostarse a las 6, se quedó dormido en el sillón antes de terminar. El interrogatorio fue para Arcadio II una revelación. No se sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer, y contestó honradamente que no. Pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre, y que según decían, se alimentaba de murciélagos. Y Petronio le contestó: es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con las burras. José Arcadio II siguió demostrando tanta curiosidad y pidió tantas explicaciones que Petronio perdió la paciencia. Yo voy los martes en la noche, confesó. Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo. El martes siguiente, en efecto, Petronio bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía, y llevó a José Arcadio II a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. Te llevas esos animales a otra parte, le ordenó Úrsula la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea. Ya los gallos han traído demasiadas amarguras a esta casa, para que ahora vengas tú a traernos otras. José Arcadio II se los llevó sin discusión, pero siguió criándolos donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposición cuanto le hacía falta, a cambio de tenerlo en la casa.
Pronto demostró en la gallera la sabiduría que le infundió el padre Antonio Isabel, y dispuso de suficiente dinero no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre. Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano, y no podía entender cómo los dos gemelos, que parecieron una sola persona en la infancia, habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo, porque muy pronto empezó Aureliano II a dar muestras de holgazanería y disipación. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquiades, fue un hombre ensimismado, como lo fue el coronel Aureliano Buendía en su juventud. Pero poco antes del Tratado de Neerlandia, una casualidad lo sacó de su ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo. Una joven mujer, que andaba vendiendo números para la rifa de un acordeón, lo saludó con mucha familiaridad. Aureliano II no se sorprendió, porque ocurría con frecuencia que lo confundieran con su hermano, pero no aclaró el equívoco, ni siquiera cuando la muchacha trató de ablandarle el corazón con lloriqueos y terminó por llevarlo a su cuarto. Le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón. Al cabo de 2 semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre. Y en vez de aclarar la situación, se las arregló para prolongarla. No volvió al cuarto de Melquiades. Pasaba las tardes en el patio, aprendiendo a tocar de oídas el acordeón, contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos, y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos, herederos de Francisco, el hombre. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser un virtuoso del acordeón, y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos, y fue uno de los hombres más respetados de Macondo. Durante casi 2 meses compartió la mujer con su hermano. Lo vigilaba, le descomponía los planes, y cuando estaba seguro de que José Arcadio II no visitaría esa noche al amante común, se iba a dormir con ella. Una mañana descubrió que estaba enfermo. 2 días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño, empapado en sudor y llorando a lágrima viva. Y entonces comprendió. Su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de la mala vida. Le contó también cómo trataba de curarlo Pilar Ternera. Aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y a las aguas diuréticas, y ambos se curaron por separado después de 3 meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no volvió a ver a la mujer. Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes. Había llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que vivía de las rifas, y cuando el hombre murió, ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera, pero tenía un corazón generoso y una magnífica vocación para el amor. Cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era gallero y Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, creyó enloquecer de confusión. Era como si en ambos se hubieran concentrado los defectos de la familia y ni una sola de sus virtudes. Entonces decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo Úrsula, pero con una condición: yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas, conservaba intactos el dinamismo físico, la integridad del carácter y el equilibrio mental. Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que había de restaurar el prestigio de la familia. Un hombre que nunca hubiera oído hablar de la guerra, de los gallos de pelea, las mujeres de la mala vida y las empresas delirantes. 4 calamidades que, según pensaba Úrsula, habían determinado la decadencia de su estirpe. Este será cura, prometió solemnemente. Y si Dios me da vida,
habrá de llegar a ser papa. Todos se rieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa, donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de Aureliano II. La guerra, relegada al desván de los malos recuerdos, fue momentáneamente evocada con los taponazos de la champaña. A la salud del Papa, brindó Aureliano II.